Queda en uso de la palabra el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi. Nuevamente, buenas tardes. Dando continuidad a nuestro segundo día del seminario, tenemos en este momento, tendrá lugar una mesa de análisis sobre el famoso proyecto que ha servido como inspiración a este seminario. Como ustedes saben, la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado es una organización privada que se integra básicamente por académicos y por abogados, también hay algunos jueces, que tiene como propósito pues la difusión y el estudio de la materia de Derecho Internacional Privado. En este momento ha estado preparando ya desde hace varios años un proyecto de ley de la materia, que es, pues podríamos decir, un proyecto de ley que le llaman Ley Nacional de Derecho Internacional Privado. La idea de la ley tiene como propósito, pues, servir, contribuir al debate, pero sobre todo ofrecer un cuerpo normativo perfectamente analizado por especialistas, por personas técnicas, para los legisladores, para que puedan de alguna manera incorporarlo total o parcialmente en la legislación, en las legislaciones concretas, ya sea de derecho conflictual o de derecho de cooperación al proceso, cooperación internacional al proceso. Entonces, en este momento vamos a ver con algunos de los impulsores y los redactores de este proyecto, pues precisamente qué contiene el proyecto, cómo se estructura, cuál es la idea fundamental y qué podríamos esperar del proyecto respecto a su incorporación, su posible incorporación en una codificación nacional procesal mexicana, tal como está mandada por la reforma constitucional. En virtud de que pues ya los tres expositores han tenido participación anteriormente, vamos a presentarlos de una manera muy elemental. Y en primer lugar, bueno, pues le cederemos el uso de la palabra al doctor Leonel Pérez Nieto Castro, quien es el director del Centro de Investigaciones Judiciales de esta escuela, y bueno, pues es doctor en Derecho por la Universidad de la Sorbona, y ha sido, bueno, también profesor en la UNAM, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Ciencia Política. Doctor, por favor. Muchas gracias. Para nosotros, miembros de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, es un gran honor el que se nos haya dado el espacio para discutir este proyecto que presentamos en su parte procesal, porque hay que decirlo que nuestro proyecto es mucho más completo que esto, porque llevamos una parte sustantiva. La parte sustantiva la hemos desvinculado de esta parte procesal, porque de lo que se trata es de contribuir al proyecto que se está discutiendo, que se ha presentado para discusión en el Congreso. Este proyecto del Congreso es el proyecto que ha sido sujeto de crítica y que ahora pues nosotros tratamos de alguna manera de sustituir en las partes internacionales con la propuesta. Como ustedes saben, el derecho internacional privado cubre toda la materia, todas las materias de nuestro orden jurídico nacional en su parte internacional. Nosotros no nos metemos a más que a esa franja muy importante del derecho internacional, de la regulación internacional, que es la que nos interesa y es la que conocemos. Entonces, en esa virtud, hace 10 años
nosotros celebramos nuestro seminario nacional cada año, en el mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, en diferentes universidades de la República. Y hace 10 años el doctor Jorge Silva, la maestra María Virginia Aguilar y un servidor hicimos la presentación en el seminario que se celebró en Puebla, que además coincidentemente en Puebla fue ese seminario organizado por el Poder Judicial del Estado, o sea que estamos ya en la misma frecuencia. En esa ocasión, como les decía, presentamos el proyecto, un proyecto muy completo, y lo hemos venido discutiendo a lo largo de 10 años, o sea, a lo largo de 10 seminarios, lo cual pues nos ha dado la oportunidad de irlo puliendo, de irlo precisando, etc. En esta ocasión hemos tenido una propuesta muy concreta y creo yo fundamental en materia de obligaciones y contratos, como nos las hizo el doctor Sánchez Lorenzo el día de ayer, y que por supuesto estamos incluyendo sus observaciones. Así es como lo hemos hecho, estar abiertos a cualquier propuesta y estar abiertos a que lo que nosotros decimos no necesariamente debe ser la última palabra. En estas circunstancias nosotros tenemos la Ley de Derecho Internacional Privado, el proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado para México, que pues tenemos la ilusión de que sea incluido a nivel nacional. El derecho internacional privado y sobre todo el derecho, la normatividad internacional que se deriva de los tratados, debe ser aplicada de manera nacional. Antiguamente se discutía acerca del artículo 124 constitucional sobre solo 2 ámbitos, el ámbito local y el ámbito federal. A partir de varios años atrás hemos venido discutiendo y proponiendo la existencia de un tercer ámbito, que es el ámbito nacional, y es precisamente el ámbito nacional el que es necesario para México para que todos los jueces de la República, jueces locales sobre todo, muy principalmente jueces locales, puedan tener una legislación uniforme en el país en materia de derecho internacional privado, y eso ayude a la solución de los problemas que se plantean, que son problemas, como ustedes saben, muy complejos. Este proyecto tiene varias partes que vamos ahora a platicar con ustedes, pero que cubre de manera general las principales áreas del orden jurídico mexicano. Yo quisiera cederle la palabra al doctor Jorge Silva, porque él ha trabajado muchísimo en este proyecto. Quizá el doctor Jorge Silva y la maestra Aguilar indudablemente han trabajado más que yo, sobre todo en los últimos años. Al principio pude colaborar más, ahora no tanto, pero pues seguimos con esta idea, tan es así que es motivo de la discusión en este seminario. Entonces, yo le pediría al doctor Jorge Silva que nos hablara del proyecto y siguiéramos discutiendo sobre él. Bien, buenas tardes. Quisiera comenzar primero aclarando la academia. ¿Qué es la academia? Es un organismo que viene de los años 60 aproximadamente, y hemos estado trabajando durante muchísimos años en esto. La academia está constituida por personas que tienen que, para ingresar, o sea, hay muchos que ingresan, pero las personas que tienen que ingresar como miembros de número tienen que pasar presentando una serie de trabajos, y los miembros de la academia van observando quiénes son los que ingresan en esa academia,
porque se han destacado en algún punto, en alguna cosa relacionada con esta disciplina. Está compuesto, sí, originalmente por profesores universitarios. En estos se encuentran jueces, como decía Víctor hace un momento, tenemos magistrados de la Ciudad de México, que también son miembros de la academia. Quiero destacar también el hecho de que la gran mayoría de los miembros de la academia han sido los representantes de México en las negociaciones internacionales. Es decir, la firma de los actas finales de todos los tratados internacionales de la materia de derecho internacional han sido signados por algunos de los miembros, o sea, ya sea un CITRAL, la Conferencia de La Haya, un HIDROAT, todos estos organismos, de alguna manera hemos estado ahí presentes físicamente, de alguna manera representamos. La Secretaría de Relaciones Exteriores igualmente, el grupo de asesores externos está compuesto prácticamente exclusivamente por miembros de la academia, no recuerdo ninguno que sea de fuera de la academia. Hay dos que son de fuera, bueno, ahora hay dos, no conozco quién. Cosas como estas. Hay algunos litigantes también en la academia que están trabajando. La academia ha sido la autora material, obviamente no es la legisladora, de diversas reformas realizadas en nuestro país, reformas a todo el apartado internacional del Código de Comercio, lo que es el arbitraje comercial internacional. Han sido negociadores, ya dije hace un momento este tipo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, el Código Civil de diferentes entidades federativas que abordan toda esta problemática propiamente estatal, toda la ley de nacionalidad, y bueno, hay una gran cantidad de leyes relacionadas con el aparato internacional en la que se ha participado o han participado algunos de los miembros. Dentro de la academia hay sectores, un sector que se dedica a la cuestión procesal, otro sector que se dedica a la cuestión empresarial, otro sector que se dedica a la cuestión procesal, y así, hay diferentes campos. Y hay que recordar que también el derecho internacional, pues prácticamente abarca todas las disciplinas, prácticamente todas las disciplinas que podamos conocer se encuentran presentes. El elaborar, por ejemplo, las reformas al Código de Comercio o los códigos de procedimientos civiles, bueno, pues está estancado tal vez en una sola disciplina, pero elaborar una ley de derecho internacional privado comprende la totalidad de las disciplinas. Al elaborar este proyecto durante muchos años, que lo sentíamos un poco frío, por eso no habíamos entrado todavía a presentarlo, es decir, hoy lo presentamos porque ya han sido muchos años, y se presenta la oportunidad por la reforma constitucional y entramos con este apartado. Comprende no solo la parte procesal, que es la que se está anunciándose aquí, sino también que comprende cambios, reformas que van a llegar al Código Civil. Algunos se preguntarán, ¿qué anda haciendo el Código Civil Federal en cuestiones, por ejemplo, de familia u otro tipo de problemas? Si estos en términos generales le competen a las entidades federativas. ¿Cómo es que el legislador federal se va a meter en este tipo de cosas? Bueno, pues parecerá y diremos muchísimos y muchos dicen pues que eso no le compete al gobierno federal. Pero habrá que tomar en consideración algunos datos, algunos elementos que nos importan, no solamente para abordar las leyes de comercio, sino también para abordar de nueva cuenta el Código Civil Federal. En esto tenemos, por ejemplo, algunos asuntos, y les contaré algunas resoluciones de la Corte, una resolución de la Corte, en un asunto ocurrido en México, problema de estado civil de las personas, se provocó un problema en una isla en México. ¿Qué es lo que está conformado? Es decir, ¿cuál es el territorio que conforma el territorio mexicano? Y la Constitución lo dice, se conforma por los territorios y empieza a enumerar todas y cada una de las entidades federativas. Pero no están las islas. Y la Suprema Corte de Justicia tuvo que decidir es que en ese caso no se puede resolver con base en la ley de Colima, porque esa entidad federativa la tiene la Federación. Ahí se aplica el Código Civil Federal. Tenemos el caso de nuestros cónsules en el extranjero que realizan actos propios del Estado civil. No sé si sabrán ustedes, pero de acuerdo con los convenios internacionales que tenemos firmados desde hace mucho tiempo, nuestros cónsules en el extranjero pueden celebrar las nupcias de algún mexicano en el extranjero.
¿Cuál es la ley que tiene que aplicar el cónsul mexicano en el extranjero? ¿La del Estado de México, la de Puebla, la de Veracruz? No, va a aplicar la ley federal. Hemos tenido algunos casos de problemas, y esto porque está en la Constitución, del servicio consular mexicano. Es decir, el cónsul se pelea con su señora y hay un problema de Estado civil, y la Suprema Corte de Justicia también ha resuelto ese tipo de casos, es competencia del gobierno federal, por disposición expresa de la propia Constitución. Tenemos casos, por ejemplo, de arbitraje que regula el gobierno federal, sobre todo este apartado que tiene que ver con la parte comercial. Bueno, eso sería un poco más accesible. Pero también tenemos un dato, un hecho casi real y que se multiplica por casi todas las entidades federativas. El Estado de México no lo tiene. En casi todas las entidades federativas, sus códigos de procedimientos y sus códigos civiles, sus leyes de familia, dicen, en caso de alguna controversia con estas características, se tomará en cuenta lo que diga el Código Civil Federal o lo que diga el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, esto creo que sí lo dice el Estado de México, si no me equivoco, ustedes me corregirán. De manera tal que tenemos una luz por este lado, y las reformas de 1988 a los códigos civiles, el federal y el de varias entidades federativas, también elaborados por la academia, introdujo estos elementos, pero hay otras entidades federativas que no han tomado estos lineamientos. O sea, no han acogido estas reglas, o no las han incorporado a sus leyes. Pero lo más interesante de todo es que cuando la Suprema Corte de Justicia ha decidido algún problema propiamente internacional de alguna de esas entidades federativas que no toma en cuenta estos elementos, los patrones para poder resolver son los patrones establecidos en la ley federal. Es decir, aquí en términos de derecho el fundamento sería este patrón que toma en cuenta la Corte y los colegiados para poder resolver las controversias. Sí, y lo que necesitamos ahora es unificar, creo que está madura el proyecto, como para poder no solamente presentar el proyecto de reglamentación procesal civil, sino también el proyecto de reglamentación propiamente internacional. Después de tantos años, estar trabajando, digamos, de los 60 hasta la fecha, aunque con este documento, Leonel decía hace 10 años, yo creo que hace más de 10 años. Sí, claro, cuando ya formalmente trabajamos con un documento un poco más, con lluvia de ideas, que sería un poco más atrás. Sí, yo creo que sería un poquito más atrás. Y hemos recibido, porque lo publicamos en internet, en la página de la academia, recibimos durante mucho tiempo propuestas de abogados, o sea, cuando menos los que leen internet o ven internet saben leer, y sí, algunas ideas. Y como hemos estado prácticamente en todo el país, en prácticamente todas las entidades federativas, pues siempre, nunca falta alguien que, oye, ¿por qué no? ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se le hace para esto? Y siempre tenemos un problema porque siempre, como consejeros, nos dicen, oye, ¿cómo se arregla esto? Pues no hay reglas. Hace un momento, precisamente, estábamos viendo un problema de aquí, del Estado de México, que ¿cómo se resuelve? Pues quién sabe, ¿no? Sí. Y entonces estamos viendo cómo se resolvía porque era una consulta y todos de alguna manera hemos trabajado en consulta para cosas como estas. Entonces pensamos que tenemos que unificar todo e integrar en una sola ley un trabajo tan complejo como este. Y ojalá que pueda pasar. La profesora Virginia pues, puede arreglar en otras cosas que ha trabajado más en el ámbito de la familia. Bueno, ya los habíamos saludado. La realidad de esto es que nosotros también hemos hecho cambios en el 1988, que fueron los cambios más importantes en materia internacional, que fueron en el Código Federal y en el Código Civil de la Ciudad de México. Yo sí quiero aclarar que la crítica que se hizo en el panel anterior fue en relación a la iniciativa del Código Nacional de Procedimientos civiles y familiares que presentó una senadora en la legislatura 63, que no tiene nada que ver con el nuestro. O sea, sí tiene que ver en relación a la idea solamente de que existen adopciones internacionales, pero no tiene que ver en relación a lo que nosotros pretendemos. La pretensión de esta ley que nosotros estamos presentando en este momento
es tener todo el bagaje que tiene que ver con toda la parte internacional, en su parte sustantiva y en la parte procesal. En mi caso me tocó también la parte de familia, y por eso en el panel anterior dije que tenía que ver en relación a las adopciones. Sí, nosotros preparamos estos cambios, pero no los sacamos de la manga, son cambios que nos obliga a estudiar las convenciones de las que México es parte o las que piensa firmar y ratificar, para que nosotros entremos en la implementación. Y en el momento de la implementación precisamente nosotros ofrecemos, digamos, la parte de técnica que se puede aplicar en los estados de la República. No sé con qué vamos a empezar. Bueno, hay un punto fundamental en nuestro proyecto, que es la propuesta de competencia. En materia procesal, ustedes lo saben mejor que nosotros, todo inicia por la competencia, y el concepto de competencia en el derecho internacional privado es un concepto complejo, no es porque el juez mexicano, ustedes tienen que verificar la competencia del juez extranjero para saber si el juez extranjero es competente para haber dictado la sentencia que ustedes tienen o que se les presenta para reconocer. O bien el caso de que el juez mexicano deba asumir competencia internacional en un caso de esta naturaleza. ¿Cómo asume competencia internacional para que su sentencia pueda ser reconocida en el extranjero? Son cuestiones fundamentales que nosotros estamos planteando en el proyecto, tratando de resolverlas mejor de lo que hoy en día están resueltas. Hay también como lo hemos dicho, cubrimos la gran parte de las materias en este proyecto, pues no pudimos entrar a más, no hemos tenido ni la posibilidad ni el tiempo de hacerlo, pero creemos que con esto que nosotros presentamos se completaría en muy buena medida al sistema, al orden jurídico mexicano en esta materia. Bueno, en cuanto a la materia de familia, nos vamos un poco más lejos de lo que existe. O sea, nos vamos, por ejemplo, en el orden jurídico regulador de la protección de las personas mayores para elegir la ley de su residencia habitual, o sea, cómo vamos a proteger a las personas mayores mediante precisamente con la ley de su residencia habitual. En cuanto a afiliación, constituimos también o le dimos un ojo a la afiliación biológica y agregamos la genética, la afiliación genética que se provoca con la inseminación artificial o gestación por sustitución, e incluso por la existencia de vientres gestantes. Todavía no es una realidad jurídica, pero es una realidad física, que ya se está estudiando en todo el mundo. Nosotros tenemos la obligación de al menos pensar en ello. Quizá no tenemos el contrato perfecto y tendríamos que pensar si realmente sería por un contrato, porque tiene que ser un hecho que existe en el comercio, que sea posible y que sea lícito. Entonces tendríamos que basar nuestras características o lo que queramos hacer dentro de los conceptos jurídicos, no podemos salirnos de ahí, pero sí tenemos que pensar en la posibilidad de que pueda suceder. Entonces aquí hablamos sobre la mujer gestante al momento del nacimiento del niño y el lugar en donde el niño hubiese nacido, qué es lo que va a beneficiar al menor. Tratamos de intentar de que en caso de que un niño de vientre gestante salga del país, tendrá que tener el mismo permiso que el niño adoptivo. O sea, el niño adoptado que sale del país por otros padres tiene que tener la seguridad jurídica de que va a ser recibido y va a ser registrado perfectamente como hijo de esas personas en otro país.
¿Va a suceder? No lo sabemos, pero tenemos que considerarlo como una posibilidad real y ponernos a estudiar al respecto. O sea, esta es una opción que nosotros pusimos. En cuanto a la adopción de menores, que también está establecido, pusimos que en el caso de la adopción que se constituye en México debe ser plena, irrevocable y gratuita, que la capacidad del adoptante y los adoptantes tienen que llenar todos los requisitos de la residencia habitual de estos, o sea, de las personas adoptantes al momento de la adopción, quienes además deben de demostrar que son idóneos para adoptar. O sea, si se dan cuenta, estamos poniendo exactamente lo que nos piden las convenciones, pero integrado ya en un artículo que se tiene que considerar para ya tenerlo claro. Hablamos sobre los requisitos de edad del adoptante y del adoptado, y la diferencia de edades entre uno y otro se rigen por el lugar de la adopción. Toda constitución de una adopción deberá de seguir el mejor interés del adoptado. El principio de subsidiariedad se rige conforme al orden jurídico del lugar de la adopción. Y cuando hablamos de capacidad, consentimiento, estado civil y la adoptabilidad del menor, deberá de seguir el orden jurídico de la residencia habitual del menor, lugar de origen. Las relaciones personales y patrimoniales entre adoptante y adoptado se rigen por el orden jurídico de la residencia habitual del adoptado. En este caso estamos hablando de que en caso de que el adoptado tenga bienes, entonces cómo se van a regular esos bienes y de qué manera se van a establecer. Hablamos sobre migración, obviamente el tema de restitución internacional de menores. Si bien es una convención autoaplicativa, sí presenta una problemática grande cuando no tiene una especificación de cómo se va a hacer. Ustedes aquí tienen una parte sobre la restitución internacional. Sin embargo, la forma en que se presenta esto o en que se tramita tiene que ser a fuerza por parte de la autoridad central. Entonces, aunque a ustedes les llegue una persona que desea tener una restitución de un menor, tienen que remitirla a la autoridad central, forzosamente, y que regrese para que hagan esta solicitud hacia la autoridad central del niño que se va a regresar. Entonces, aquí estamos nada más planteando que existe una parte administrativa, una parte judicial y una parte de ejecución, y la forma en cómo se está tramitando o cómo se podría tramitar de una manera más efectiva. Y no me quiero extender, solamente hablo que vamos a tratar, aquí explicamos cuáles son los conceptos de cobro internacional de alimentos, porque ya es una convención que está a punto de ser ratificada por México. El cobro internacional de alimentos se tramitaba hasta este momento por medio de un convenio interno entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y Child Support de 48 de los 50 estados de Estados Unidos. Hasta este momento ha sido bastante funcional, mucho más para México que para Estados Unidos, a tal grado que se cobran aproximadamente 3,000 pensiones alimenticias al año en México, y solamente de Estados Unidos a México 30. Más o menos esa es la diferencia. Por lo tanto, como Estados Unidos ya firmó esa convención, nos van a empezar a obligar a nosotros a aplicarla aquí. Este es otro tema que lo platicaremos después, pero estoy pensando que la autoridad central que deberá de implementar este cobro debería de ser el sistema del Poder Judicial, porque tenemos todo el formato para poderlo hacer, tenemos la forma en que podemos solicitar los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y solamente a ustedes se los dan. O sea, hay una serie de cosas que podrían ustedes subsanar perfectamente. Entonces estamos diciendo pues cuál sería la autoridad central, cómo sería la forma de cobrarlos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esta ley que proponemos es una ley que verdaderamente se ha metido al estudio de los conceptos y de las cuestiones que trabajamos constantemente en la vida diaria a nivel nacional y que a nivel internacional ya se están presentando pues por la situación que vivimos en el mundo. Gracias. En el caso de los contratos, la parte de obligaciones y contratos, recibimos del doctor Sánchez Lorenzo una propuesta en el sentido
de que transcribamos el articulado de la Convención de México, es decir, de la Convención sobre Contratos Internacionales. Esta convención fue proyecto mexicano. México la presentó en la CIDIP 5 y tuvimos éxito en que fuera aprobada, y la Convención de México ha sido considerada hasta hoy todavía una de las mejores convenciones en materia contractual. El doctor Sánchez Lorenzo nos dijo, en lugar de que ustedes tomen algunas disposiciones de la convención y corran el riesgo de que el juez vaya a aplicar la convención y estas disposiciones, es mejor transcribir verbatim la convención, y así la tenemos, así la vamos a tener ahora. Se trata en obligaciones, en la materia de obligaciones, que es una parte pues sustantiva, el tema de las obligaciones extracontractuales. En México la discusión sobre obligaciones extracontractuales ha sido verdaderamente muy pobre, y se debe a muchos motivos, pero principalmente que México es un país que por diferentes circunstancias no tiene normatividad que permita una indemnización por daños y perjuicios abierta, como sucede en otros países del mundo, y por tanto pues las indemnizaciones son verdaderamente irrisorias. Nosotros estamos proponiendo en ese sentido tomar criterios de orden internacional que nos permitan precisamente una buena regulación de esas obligaciones internacionales. ¿Perdón? Por daño, sí, por daño. Quisiera mencionar alguna palabra, a reserva de que lo haga el doctor Silva, sobre el apartado de relaciones laborales, porque aquí se ha mencionado. Efectivamente, la Constitución mexicana fue modificada hace unos años en su artículo primero, y en su artículo primero establece que esta Constitución se aplica a la protección no de los mexicanos, sino de todas las personas que se encuentren en territorio nacional. Esta disposición ha sido verdaderamente una vuelta muy importante en favor de los derechos humanos, y nosotros tomamos en cuenta que ustedes, jueces, van a aplicar el día de mañana, esperamos, nuestro proyecto, y lo van a hacer con base precisamente en que existe un marco jurídico constitucional que es pro homine, y en ese sentido esta legislación debe ser interpretada y aplicada, y por supuesto en materia laboral hacerlo así. Bien, una de las cosas interesantes que viene en la ley y que quiero destacar es el hecho de que de las 32 entidades federativas que tenemos, solo algunas cuantas entidades federativas, digamos alrededor de unas 6 entidades federativas, tienen reglas sobre el reconocimiento del derecho extranjero y de los actos extranjeros. O sea, todo lo que es lo que llamamos el aparato propiamente conflictual. Tenemos entonces 20 y tantas entidades federativas que no saben cómo afrontar los actos celebrados en el extranjero. ¿Podré yo, juez de este lugar, reconocer un testamento, un poder otorgado en el extranjero, una adopción celebrada en el extranjero? Puedo, sí, cualquier acto celebrado en el extranjero, de cualquier tema. Y entonces lo que hace la ley es establecer reglas sobre el reconocimiento. Reglas que están establecidas en una gran cantidad de convenios internacionales suscritos también por México. Pero también hay países que no suscriben estos convenios, que no son parte de estos convenios, y entonces, bueno, pues esto hay que extenderlo para que todo el país, todas nuestras entidades federativas, cuando no puedan aplicar estos convenios con estados que no son partes, puedan tener las herramientas para poder decidir sobre cómo reconocer el acto extranjero.
Obviamente en esta parte también se establecen las reglas para decidir cómo rechazar un acto extranjero. Es decir, todas estas funciones, digamos, de actividad jurisdiccional de algunos países que tienen la llamada jurisdicción exorbitante, ¿sí? Países como Estados Unidos en que se declaran soy competente para conocer de cualquier cosa que ocurre en cualquier lugar del mundo, pues eso no lo podemos detener nosotros, esa es cosa que ocurre en Estados Unidos, pero tenemos las reglas que neutralizan ese tipo de cosas y ya lo hemos hecho en infinidad de ocasiones, a través del Poder Judicial y a través de las reglas establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles y varios convenios internacionales que hemos suscrito sobre el tema. Lo que pretendemos es darle claridad a esta parte para que se difunda no solamente entre jueces y abogados que van a conocer, sino también entre los estudiantes que puedan empezar a trabajar sobre las relaciones propiamente internacionales. Uno de nuestros profesores que teníamos, que ya desgraciadamente falleció, Víctor Carlos García Moreno, sí, una persona inteligente, decía que nuestra ley era una ley aquí chicharronera. Aquí nada más mis chicharrones truenan, queriendo decir yo hago las cosas como a mí me da mi gana, cuando realmente estamos provocando una gran cantidad de problemas, no solamente hacia el interior de nuestro país, sino también al exterior y desgraciadamente frente a nuestros mexicanos que se encuentran en el exterior. Es decir, tantos millones de mexicanos que tenemos en Estados Unidos, lo estamos desamparando. Es decir, hay algunas reglas aquí también para la sucesión, es decir, la sucesión mortis causa de extranjeros, el mexicano que reside en Estados Unidos y que pues dejó algún bien aquí. ¿Dónde va a abrir la sucesión? El último domicilio que tuvo fue el domicilio de Estados Unidos, donde estuvo 2 o 3 años. Tenemos alguna regla aquí que nos dice, bueno, pues si no se abrió la sucesión en Estados Unidos, la sucesión la abrimos nosotros porque es mexicano y porque los bienes se encuentran en México. No podemos dejar desprotegidos a esas personas, ni tampoco a los bienes que se encuentran aquí, para que un buen día el gobierno municipal o un cacique se quede con las cosas, cuando realmente eso le debe pertenecer y otra gente debe administrar esos bienes. Los temas obviamente me falta porque ya se nos acabó el tiempo, hay títulos de crédito, relaciones laborales, contractuales, como mencionaba, la parte familiar, la sucesión, los bienes, que hemos tenido una gran cantidad de resoluciones en Estados Unidos que hablan sobre bienes, sobre minas, que de alguna manera han hecho adjudicación de minas ubicadas en México, lo que planteábamos hace un momento sobre bienes inmuebles ubicados, esta consulta que hablábamos hace rato era sobre bienes inmuebles ubicados dentro del Estado de México, de esto hace 2 horas más o menos, ¿verdad? ¿Cómo se puede resolver un problema de estos si la ley del Estado de México no lo dice? Y sí, bueno, habría que ver cómo se le puede organizar el material y no tiene mucho problema, pero pues hay que saber por dónde entrarle y lo que queremos hacer con esto es establecer los mecanismos que hagan funcional para todo el mundo la regla. Señora, pues muchas gracias, les agradecemos a todos su presencia. Sí. ¿Preguntas? Bueno, si quisieran formular alguna pregunta. Muy bien, te presentas, por favor. A ver, ahí te van a acercar un micrófono ahorita. ¿Le acercan un micrófono, por favor? Omar, ¿le puedes acercar un micrófono? Sí, buenas noches a todos. Bueno, yo quisiera, hacerles una pregunta, más bien es a lo mejor un punto que ustedes me gustaría saber qué opinan al respecto. Vengo de la Facultad de Derecho y hago mis prácticas profesionales en el área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y estoy a lo mejor un poco inmiscuida en esta cuestión de derecho internacional privado. Yo veo que ustedes a través de la ley quieren a lo mejor subsanar algunas lagunas que a lo mejor los tratados internacionales no, pero yo considero, y en la práctica lo he visto, que por ejemplo muchos jueces no están capacitados, ni los secretarios, para redactar ni siquiera una carta rogatoria. Entonces a lo mejor, ahorita estamos viendo el ejemplo de un mexicano que muere en el extranjero, pero hay casos tan sencillos como por ejemplo que muere aquí los papás, los hijos viven en Estados Unidos y se va a abrir un sucesorio intestamentario
y ni siquiera se pueden nacionales porque no conocen los tratados internacionales o ni siquiera los reglamentos del Servicio Exterior Mexicano para que se pueda llevar a cabo una diligencia vía consular. Bueno, sí. En la contestación, en principio, de esa pregunta, efectivamente el haberse aislado México durante más de 60, 70 años con un sistema territorialista surgido de la revolución, pues no dio la oportunidad de que nos educáramos en una materia que precisamente es una materia que permite sobrepasar las fronteras nacionales. Y esto dio como resultado de que los abogados, los jueces, etcétera, en general, no conocieran la materia. Nosotros creemos que los jueces sí tienen la capacidad absoluta de asimilar esta materia, no dudamos en absoluto. Y lo que sí hicimos en el proyecto es un articulado, un texto sencillo dentro de lo que cabe en una materia compleja, precisamente para que sea perfectamente entendible por parte de los jueces mexicanos. Nosotros pensamos en la experiencia que tenemos los tres de discusión con jueces. Nos hemos dado cuenta de que los jueces, una vez que se les explica de qué se trata, entienden perfectamente y aplican la ley de una manera excelente. Este proyecto apuesta sobre los jueces. Bueno, yo nada más tendría una pequeña observación, que serían realmente dos, pero una muy concreta, una más amplia. En primer lugar, pues en materia de contratación electrónica, UNCITRAL ha avanzado muchísimo. No veo que el proyecto tenga nada sobre contratación electrónica. El problema de la contratación electrónica es que las normas de conflicto y de competencia pues necesitan un tratamiento especial, sobre todo porque son virtuales, no son territoriales, podríamos decir, ¿no? Ese es un tema. Y el otro que también sería muy saludable respecto a lo que está pasando en otras materias, veamos por ejemplo derechos humanos, cómo coexiste la regulación convencional con esta, con la local o con la nacional, porque me da impresión que muchas veces estamos cayendo en lo que Kelsen llamaba la transformación innecesaria. Ya está en la convención y tiene que pasar a un texto legal. Y a veces no pasa exactamente igual, y entonces no es tan sencillo saber cuál va primero. Y luego, pues cuando ya se abre la puerta y se dice, pues si aplican los tratados, pues bueno, vienen resoluciones de los tribunales, por ejemplo de la Suprema Corte, que dicen, bueno, siempre y cuando no se trate de esto, porque aquí primero aplica lo nuestro. Seguimos con el chicharronerismo, como diría aquí Jorge. Entonces, bueno, pues esos serían dos temas que me gustaría oír qué tienen que decir. Bueno, en primer lugar, le pedimos al doctor Rojas Amandi que sea tan amable de hacernos una propuesta de contratación electrónica, ya que es un experto en eso, para que la incluyamos y con muchísimo gusto lo haremos, y además vamos a enriquecer nuestro proyecto. La otra idea es también el hecho de que estamos trabajando en una, como lo hemos dicho, en una legislación internacional. No creo que se presentaría el dilema que plantea Kelsen, en el sentido de que por un lado tenemos una legislación internacional que hemos ratificado y por otro lado la legislación nacional.
En lo personal creo que la integración, la incorporación de la normatividad nacional, de la normatividad internacional al ámbito interno vía artículo 133 constitucional es precisamente llegar a ese momento que fijaba Kelsen, es decir, a través de este sistema ir cada día más avanzando y perdiendo el concepto de un doble orden internacional, el internacional y el externo. Yo tengo confianza que estos avances sean los primeros pasos para que México finalmente algún día, ojalá ustedes que son personas más jóvenes lo llegan a ver, el que México pierda esa connotación tan negativa que ha tenido de ser un país dualista, es decir, con un derecho interno y un derecho internacional aparte. Derecho es derecho nacional y derecho internacional es lo mismo, debe ser lo mismo, y es a donde creo que tenemos enfocada nuestra batería en el largo plazo. Por lo pronto vamos a dar este paso. La educación, nada más, la enseñanza, la decía esta niña. Sí. Bueno, sí. Bien, obviamente, cuando aparece una nueva ley, pues es lo desconocido, hay que trabajar con las personas que van a tener que aplicar esta ley. Va a ocurrir algo semejante con la reforma procesal penal, que tiene que hacerse una pausa para poder trabajar con este campo. Lo que decía el profesor Pérez Nieto, nosotros tuvimos, y si vemos por ejemplo el semanario judicial de la Federación, primera, segunda, tercera y cuarta época, y las publicaciones del foro en el siglo XIX, pues se veía una riqueza en la aplicación por parte de los jueces de todas estas reglas sobre el derecho procesal o derecho internacional, no solamente procesal, y había unas cosas muy importantes. Esto se terminó en 1928, es decir, con el código del 28 o 32, entró en vigor el 32, por una decisión de un presidente de la República, que no voy a decir el nombre, pero le decían Plutarco. Y entonces, si vemos, por ejemplo, las políticas de Plutarco y las calles, está bien documentado. El proyecto de ley de Código Civil del 28 decía exactamente lo mismo que decía el Código del 70 y del 84 sobre la temática, pero de la noche a la mañana el Congreso terminó. Si ustedes ven la exposición de motivos del Código Civil de 1928, hay un apartado que habla sobre las normas de conflicto, cuando realmente no quedaron porque se eliminaron con borrador y se cerró. La Corte tuvo que hacer durante este tiempo, desde el año 32 hasta el 88 aproximadamente, dictar una serie de resoluciones que yo le llamo justicieras. O sea, ¿cómo reconocer un matrimonio celebrado en el extranjero cuando el Código Civil le cerraba la puerta a todo ese tipo de cosas? Y tuvimos una gran cantidad de personas de fuera, es decir, tuvimos a los grandes españoles que llegaron a nuestro país y una gran cantidad de personas de diferentes nacionalidades, y les tuvimos que arreglar el problema y tuvimos que hacer una interpretación sobre matrimonio celebrado en extranjero, y en la actualidad le damos la vuelta en las decisiones de la Suprema Corte, porque no podemos ser injustos con ese tipo de cosas, ¿no? Y en el caso de la educación, efectivamente, pues lo que hemos visto es que desde el 32 prácticamente todas las universidades cerraron, las existentes desde entonces, cerraron la materia que se llamaba Derecho Internacional Privado, y las que las conservaron eliminaron toda la parte conflictual y se quedaron únicamente con nacionalidad y extranjería, y a eso le llamaron Derecho Internacional Privado. Nosotros realmente creemos que eso no es parte del derecho internacional privado, es parte de un derecho interno, es parte de otra disciplina, y sin embargo le ponemos en la boleta a los alumnos que cubrió derecho internacional privado cuando los profesores no lo han visto. En algunas universidades en nuestro país ya han venido cambiando, se han incorporado todos los elementos propiamente conflictuales, generalmente en la zona norte de México, en la zona central de México, pero nos quedan muchísimas universidades en el sur, en donde
combinan con la expresión derecho internacional lo que es derecho internacional público, a la que le llama la atención, y de derecho internacional privado no ven nada, y lo que más que ven, pero no voy a decir el nombre de la entidad federativa, sería extradición, que tampoco es tema de nuestra materia, pero con eso cubren este apartado. Y lo que hemos visto en muchísimas universidades en nuestro país es la apertura de cursos, maestrías, doctorados que están relacionados con la materia, ¿no? Si pensemos, por ejemplo, el caso del arbitraje, todos los contratos internacionales que tenemos en universidades en todo el país con este tipo de temas, sin entrar directamente a la parte propiamente conflictual. O sea, sí tenemos algunas gentes que ya conocen, o sea, no creemos que vayamos a tener mucho problema en la implementación. Obviamente aquí habrá que tomar en consideración el tiempo, es decir, la entrada en vigor de la ley para poder trabajar. Es decir, no va a entrar en vigor mañana todo esto, ese sería asesinarnos a todo el mundo, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de esta parte. Pues, eso es todo. Yo nada más quiero darle una contestación a la alumna. Mira, lo que estás tratando de decir es que necesitabas un exhorto internacional, eso es cooperación procesal internacional, se encuentra en un convenio, los convenios de extradición, de cartas rogatorias, ya sea de la Interamericana o de la Haya. Yo creo que tendrías que buscar primero el dato, después ir a hablar con los jueces, que claro que te hacen caso. Yo tengo muy buenas resoluciones jurídicas. En el Estado de México llevamos adopciones internacionales, llevamos restituciones internacionales perfectamente llevadas. Y creo que es solamente que te acerques al juez o al secretario y que le comentes qué es exactamente lo que tú quieres y que obviamente busques tu convención. En la parte de atrás vienen los formularios que los pueden llenar bien, y si tienes alguna duda te vas con la autoridad central que lo lleva, que es la Dirección General Jurídica de Relaciones Exteriores en el 5º piso de Relaciones, y ahí te pueden orientar también cómo hacer el llenado del formulario. Creo que es cosa de acercarse, es cosa de creer que sí existe el derecho internacional privado. Yo también quisiera dar una palabra ya final. Quisiera, aunque sea reiterativo, decir que hoy en día, estamos en el siglo XXI, México pasó de ser en 1928, cuando salió el Código Civil, de un país inminentemente agrícola a un país inminentemente, y eso provocó una gran transformación. Pasamos de ser en 1982 un país fallido porque no pudimos pagar nuestras deudas internacionales y tuvimos severísimos problemas que alguno de ustedes ya de alguna edad recordará que pasamos. Y sin embargo, hoy en día ese México está totalmente transformado. Nuestra crisis del 82 fue porque no pudimos pagar 150,000 millones de dólares. Hoy en día nuestro comercio con Estados Unidos anual es de 480,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de otro México, estamos hablando de un México exportador, gran exportador, dentro de las 11 potencias exportadoras del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos ya cada día más cerca, ya dentro de la actividad internacional. Por otro lado, México, que fue un país que aceptó de manera muy moderada la inmigración, ya ha abierto las puertas. Hace 2 años, INEGI nos dio la noticia de que la inmigración a México había crecido en un 28%, y tenemos ya grandes colonias de extranjeros, argentinos, venezolanos, chilenos, en fin, y nos enriquece mucho el que extranjeros vengan a vivir con nosotros. Debemos salir de esa muralla de nopal, que no solamente era jurídica y política, sino también mental.
para aceptar que los extranjeros deben ser regulados de la manera más justa y más humana posible. Y el otro punto es los 7 millones de mexicanos que tenemos viviendo en Estados Unidos, de los legales, más un tanto más de los ilegales, que necesitan precisamente un vínculo internacional para todo lo que hemos dicho. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas de esta tarde su valiosa participación.